Hermanas, me da mucho gusto saludarlas. Mi nombre es Verónica Cabrera de Monroy, soy de la Iglesia Bautista Ebenezer y para nuestra federación, pues yo soy ahorita la encargada del estudio bíblico. Me presento delante de ustedes y hemos tenido dos videos previos, ¿verdad? Ya hemos estudiado el primer capítulo de Hebreos con el hermano Hugo Estrada, el segundo capítulo de Hebreos con el maestro Josué García. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa antes de entrar al tercer capítulo y vamos a ver un panorama general, un poquito de las generalidades del libro propiamente dicho de Hebreos para que vayamos entendiendo de qué se trata todo esto. Aquí en el pizarrón tengo yo algunos apuntes. Estamos viendo el libro de Hebreos. El libro de Hebreos no es exactamente un libro, sino ni siquiera una carta, como casi siempre la mencionamos. Es propiamente un sermón de aquel entonces, es un sermón de ánimo que el autor da a los creyentes, ¿verdad? Que es su audiencia, le da a ellos para darles el ánimo de seguir adelante. Vamos a hablar un poquito sobre el autor. Muchos creen que es Pablo. ¿Por qué Pablo? Bueno, porque ha escrito muchas cartas. Pero si se fijan, este libro no tiene una dedicatoria, no tiene un saludo o una salutación inicial, ni tampoco está firmado, no dice quién está escribiendo. Entonces, por eso muchos creen que no pudo haber sido Pablo. Bernabé, porque Bernabé es levita. El autor se sabe ahora sí que se sabe la ley de pe a pa. Entonces probablemente hubiera sido un levita. Apolos, ¿por qué? Porque es un hombre poderoso en la palabra. E incluso hay algunas Biblias de estudio que mencionan que pudo haber sido una mujer y que por eso no está su nombre escrito. Mi maestro, el pastor Josué García, dice un chiste que es mi favorito de los chistes de él. Dice que fue una mujer. Y que fue una mujer porque después de haber estado hablando o escribiendo 13 capítulos, dice, les escribo brevemente, ¿verdad? Les digo, me encanta el chiste. Es nada más para darnos un ánimo a ustedes y a mí, que somos mujeres, a seguir estudiando. La audiencia, ¿a quién le está hablando el autor? A judíos cristianos, ¿de dónde nos dice? No sabemos dónde están, no sabemos cómo les hizo llegar este sermón o esta carta, no lo sabemos, pero el autor sabe que su audiencia tiene un conocimiento previo y profundo de todo el Antiguo Testamento, especialmente del Pentateuco, todo lo que se refiere a los pactos, el pacto con Abraham y cómo llegó desde Abraham y luego Isaac y Jacob a Israel. En Israel, que ya se llama, todo el pueblo se le llama así, cómo llegaron hasta el monte Sinaí y cómo ahí Dios hizo pacto también con Moisés. Ese pacto fue la ley. Y luego cómo se construyó el tabernáculo. Y toda la historia de lo que sucedió. 40 años en el desierto, vagando por su desobediencia, por la falta de credibilidad, porque no quisieron entregar su corazón al Dios que los está sacando de ser esclavos en Egipto, ahora para llegar a la tierra prometida. Y muchos de ellos pues ya no llegaron. Pero el autor sabe que toda su audiencia conoce todo este trajinar en el desierto, lo conoce perfectamente. Ellos lo saben perfectamente, así como yo creo que ustedes y yo no lo sabemos. Vamos a los capítulos. Los primeros dos capítulos, el capítulo 1 y 2, comparan al Señor Jesucristo con los ángeles. Los ángeles son fabulosos. Nosotros nos los imaginamos hermosos. Nosotros, ¿verdad? Podemos pensar muchas cosas sobre los ángeles, pero aunque sean fabulosos, Jesucristo siempre es mayor. De eso se trata primer capítulo y segundo capítulo de Hebreos. Los capítulos 3 y 4 hacen la misma comparación, pero ahora con Moisés y la tierra prometida. Moisés es uno de los más grandes personajes de toda la Biblia. Moisés dice que no hubo nadie tan manso como él. Él fue líder,
del pueblo. Él fue su guía, él fue sacerdote, él fue profeta. Mucho se habla sobre él. Dios hablaba con él cara a cara, como si estuviera hablando cualquier persona con un amigo. Nunca más, ¿verdad? O sea, se ha visto una relación así. Moisés sí tuvo, o sea, Moisés era persona, él sí tuvo fallas, pero fueron verdaderamente pocas. Moisés es lo máximo. Moisés es una persona fabulosa. Moisés, de verdad, Moisés es ejemplar, pero aún así, Jesús es mucho más grande. La tierra prometida era la fascinación, era el sueño de cualquier israelita poder llegar a esa tierra prometida. Aún así, el llegar a poseerla, a tenerla, a no haber trabajado nada y llegar y que ya haya casas levantadas, que ya haya viñas de donde nada más se iba a recoger el fruto, que fuera una tierra hermosa que fluye, en la que fluye leche y miel, así como la describe la Biblia. Es fabuloso, pero no se compara con la persona del Señor Jesucristo. Moisés y la tierra prometida, aunque sean fabulosos, aunque sean maravillosos, Jesucristo es mucho más que ellos. Capítulos 5 y 7. También hace la comparación, pero ahora con los sacerdotes y con el sacerdocio de Melquisedec. Los sacerdotes en el sistema, ¿verdad?, de la ley, están en medio. De este lado está el pueblo, de este lado está Dios. El sacerdote representa a Dios delante del pueblo, pero el mismo sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Los sacerdotes debían de tener una moral muy alta, debían de ser ejemplo, debían de ser lo que Dios quiere de una persona. Eso es lo que ellos tenían que personificar para ser el ejemplo, para que todos los demás quisieran ser como ellos y portarse así. Ahora, Jesús es el más grande sacerdote. Melquisedec, el sacerdocio de Aarón o de la tribu de Leví llegó a su final. Entonces, no es de ahí de donde nuestro sumo sacerdote, que iba a interceder ante Dios por nosotros, iba a venir, sino que se dice que iba a ser como Melquisedec. Así como verdaderamente, ¿cómo pudiéramos decir? No se sabe mucho de él, entonces hay mucha incógnita y de esa manera iba a ser. Pero el sistema sacerdotal requería algo más era necesario. ¿Quién es ese algo más? Bueno, el autor de Hebreos está diciendo que al comparar al Señor Jesucristo con los sacerdotes y con Melquisedec, Jesucristo es ese algo más que se requería. Los capítulos del 8 al 10 comparan al Señor Jesucristo con el sacrificio y con el pacto. Los sacrificios tenían que estar, había sacrificios que se hacían diariamente, había sacrificios que se hacían anualmente, había sacrificios que eran por ofrendas, por gratitud, había diferentes sacrificios, son 5 diferentes y después vamos a hablar de ellos, pero este sacrificio era necesario que llegara a ser una sola vez y para siempre. Entonces, al comparar con el sistema sacrificial de la ley y ahora comparar al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es mucho más que cualquier sacrificio y que cualquier pacto. Por eso ahora nosotros vivimos en el nuevo pacto. Él lo inaugura y Él cumple absolutamente toda la ley. Entonces, Jesucristo es más todavía. Los últimos capítulos del 11 al 13, es el gran reto a seguir a Jesús. En este tiempo había persecución, por eso es que todo este libro o todo este sermón tiene 2 objetivos principales. Uno es elevar al Señor Jesucristo hasta el nivel que Él verdaderamente tiene, que no vayamos a creer que fue un buen hombre, que no vayamos a creer que fue solo un gran profeta, que no vayamos a creer que fue nada más un ejemplo. Es verdaderamente Dios. Habría que leer la carta a los Colosenses para estudiar que Jesucristo
tiene la misma plenitud que el Padre. Está hecho del mismo pleroma. Es la misma sustancia que Dios. Jesucristo es verdaderamente Dios. Ese es uno del principal objetivo del autor al escribir este sermón. Y el segundo es darles a sus oyentes el ánimo que requieren para continuar fieles. Porque en este tiempo la persecución está siendo dura y hay mucha tentación. La tentación es de dejar a Cristo y volverse a los maestros, volverse a ser otra vez judío, a ser otra vez religioso, volver otra vez a las mismas enseñanzas de los antiguos pactos para ya que la ley no venga contra nosotros. Pero el autor está animándolos a todos, diciéndoles quién es el Señor Jesucristo, para que vean que Jesucristo es verdaderamente digno de que entreguemos nosotros no solo nuestro corazón y nuestra confianza, sino si es necesario nuestra vida. De dos maneras. Una, a lo mejor siendo mártires, siendo testigos mártires. A mí nadie me lo contó, yo lo viví, yo tengo a Cristo en mi corazón y como tengo a Cristo en mi corazón, Él ha transformado mi vida. Esa transformación nadie puede decir que no es cierta. ¿Por qué? Porque yo la estoy viviendo, yo soy testigo de ella, pero soy testigo de tal modo que yo llegue a poder estar dispuesta a ser mártir, a defender lo que yo he vivido hasta la muerte, si es necesario, o entregar tu vida y morir todos los días a tu voluntad para vivir la voluntad de nuestro Dios, que nosotros conocemos a través del Señor Jesucristo. Son los dos objetivos de este gran sermón. Y aquí, en los últimos capítulos, repito, el reto es a seguir a Jesús, a seguir los grandes modelos de la fe. Por eso es que en estos capítulos se habla de quienes ya pasaron por todo lo que nosotros estamos sufriendo o podamos llegar a sufrir. Y se habla ahí de grandes personajes que fueron grandes de veras porque estuvieron dispuestos a entregar su vida por la fe que ellos tenían en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque saben que Jesucristo es verdaderamente digno. Viendo un panorama grande. Entonces, aquí podemos ir viendo, cuando se compara a Jesús con los ángeles, nosotros podemos ver en Jesús y encontrar la palabra de Dios misma en él. Podemos ver la esperanza para nosotros ser parte de la nueva creación. Podemos tener la esperanza de ver en Jesús el eterno sacerdote. Eterno sacerdote. Él fue el perfecto. Eso fue Jesucristo. Podemos tener la esperanza de saber que Él mismo era el sacerdote, Él mismo era el cordero, Él mismo era el sacrificio perfecto. ¿Qué es lo que dice Hebreos? Una sola vez y para siempre. No se necesita más. Ya no llegamos nosotras con un corderito, ¿verdad? Para el sacrificio. Ya no tenemos nosotros que buscar a los sacerdotes, llevar ofrendas y buscar que nos conecten con el Señor Jesucristo. Bueno, que nos conecten con Dios, porque ahora nosotros tenemos al Señor Jesucristo, que dice Pablo a Timoteo, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Nosotras, como femeniles, en nuestra federación, debemos de ser las primeras en estar muy agradecidas porque nuestro Señor Jesucristo cumplió toda la ley y ahora inaugura un nuevo pacto en el que ya no necesitamos llegar al tabernáculo o al templo como en la antigüedad, porque ahí había un lugar para las mujeres, ¿verdad? El atrio de las mujeres, lo vamos a ver también más adelante. El atrio de las mujeres está más cerca de la calle, está más cerca de la banqueta que del lugar santísimo. Y Jesucristo inaugura el nuevo pacto en el que nosotras también podemos llegar hasta nuestro Dios. En el lenguaje de las señoras, Jesucristo lo que hizo fue abrirnos la puerta, fue abrirnos camino
para que nosotras pudiéramos llegar hasta la cocina. Podemos llegar hasta nuestro Dios. Podemos llegar hasta donde está el Padre solamente con la oración. Solamente invocando su nombre. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entre Dios y nosotras las mujeres. Dios también nos dignifica, dándonos lugar. Nos da lugar ahora en su propio cuerpo, en su iglesia, y nosotras también podemos tener ahí lugar. Nosotras tenemos acceso al Padre gracias a todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, a su vida y su sacrificio. A todo, porque Él cumplió absolutamente toda la ley, porque llegó a ser el sacrificio perfecto, porque llegó a ser el sacerdote perfecto, porque con Él lo necesitamos, se necesitó hacer ese sacrificio una sola vez y para siempre. Gracias a esto nosotras tenemos acceso al Padre. Al final de cada uno de estas series, de 2 capítulos, hay una advertencia. Y cada una se refiere a la advertencia, a no dejar de seguir a Cristo. Cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. ¿Por qué? Porque Cristo es digno de toda nuestra confianza. ¿Por qué? Porque Él es digno de nuestra vida. Él entregó su vida por nosotras. Nosotras también podemos hacerlo por Él. ¿De qué manera? Así como dijimos ahorita, bueno, pues de estar firmes, mantenernos firmes y que pudiéramos llegar, ¿verdad? A ser testigos fieles de todo lo que Él es y todo lo que Él viene a transformar en una vida, en nuestra vida. Que estuviéramos dispuestas de llevarlo hasta la muerte, si es eso el precio que nosotras tenemos que pagar. O si no, que estemos dispuestas a vivir por nuestro Señor, por nuestro Dios, todos los días y hacer morir nuestra voluntad diariamente para hacer su voluntad. Y entonces, ser gratas al Padre. De esto se trata Hebreos. Mis hermanas, sigan estudiando. Que el Señor les bendiga.